Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Estamos una nueva semana más en lo que es nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Nuestro código es FG 056. Estamos en la semana ya correspondiente a la número 15. Estamos ya a una semana de terminar su semestre. Muchas felicitaciones, sigan adelante. Y la meta por sus sueños, pues, está muy pronto a cumplirse. Y nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de la política fiscal. Y su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Valencia, soy abogada y notaria. En esta semana vamos a hablar de lo que es la política fiscal y pues lo vamos a encontrar regulado en lo que es, ¿verdad?, la Constitución Política de la República de Guatemala, así como también lo que es el presupuesto de la ley orgánica y su reglamento. Para el próximo fin de semana, si pueden tener a mano la ley orgánica del Banco de Guatemala, se los agradeceré bastante, ya que de ese será nuestro tema a tratar. Y por consiguiente, pues esa ley es en la cual nos vamos a basar. Entonces, recordemos la ley orgánica del Banco de Guatemala. Así será nuestro tema a tratar la próxima semana. Y, por favor, su ley a la mano. Eso no quiere decir que no tenga a la mano la Constitución Política de la República de Guatemala, porque también hay unos párrafos ahí que menciona o están relacionados con lo que es el Banco de Guatemala. Empezamos nuestra clase de la semana 15, ¿verdad? Correspondiente a lo que es nuestra política fiscal, y la vamos a empezar con lo que es el objetivo de la clase. Y al hablar del objetivo de la clase, es que el estudiante pues tenga conocimiento acerca de lo que es la política fiscal, su importancia y su preparación en el estado de Guatemala. Tenemos aquí dos definiciones acerca de lo que es la política fiscal. Nuestra primera definición pues nos indica que es el conjunto de medidas que toma un gobierno referentes al gasto público y a los ingresos públicos. En cuanto al gasto público, se determinan los montos máximos de los mismos. La composición nos indica que estos son compras de bienes y servicios por el Estado, transferencias realizadas de las empresas y a las familias, así como también el pago de intereses de la deuda pública. También tenemos que la política fiscal pues es del país, es uno de los elementos fundamentales para así poder lograr su desarrollo económico-social. Para ser efectiva dicha función, los acuerdos de paz y el pacto fiscal establecieron metas y mecanismos sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo como mediante la inversión pública y la prestación de servicios sociales universales. Si tú puedes observar aquí en esta diapositiva, pues nos indica la política fiscal, que es el conjunto, ¿verdad?, de medidas que toma el gobierno relacionado con aquellos ingresos y que tiene que ver también con lo que es el gasto público, ¿verdad? ¿De dónde? Del país de Guatemala. En el artículo 171, literal I,
de la Constitución Política de la República de Guatemala nos indica que son atribuciones del Congreso el contraer, convertir, consolidar o ejecutar otras operaciones relativas a la deuda pública, ya sea de manera interna o externa. En todos los casos deberán oírse previamente de las opiniones pues, del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo sea y la banca central pues, o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones, ya sea de empréstitos, ¿verdad? U otras formas de deudas en el interior o en el exterior y sean necesarias la aprobación previa del Congreso, así como para poder emitir obligaciones de toda clase. Entonces, y recordemos que todo lo relacionado a lo que me indica, ¿verdad? De que son gastos o ingresos y todo eso, pues la Constitución Política de la República de Guatemala, hemos estado viniendo platicando de estas dos últimas clases, que la Constitución en su artículo 238, ¿verdad? Nos indica, ¿verdad?, de que faculta a su propia ley orgánica para que ella pues pueda venir y realizar todos aquellos gastos e ingresos, hacer la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto del Estado de Guatemala. Y también pues, entonces, como la ley, la Constitución, perdón, nos faculta con su propia ley orgánica del presupuesto, pues la ley orgánica del presupuesto pues empieza a mirar todos aquellos gastos, tanto de ingresos como de egresos. Y la política fiscal entra dentro de todo esto, ¿sí? Entonces es por eso que lo encontramos regulado en lo que es la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Presupuesto. Y tú te recordarás, así como también la deuda pública la encontramos regulada también en lo que es la Ley Orgánica del Presupuesto. Incluso, pues, la política fiscal también nos habla de eso, al igual que de los ingresos públicos. Y todo eso, pues, lo encontramos regulado dentro de lo que es el presupuesto, ¿verdad? Y su reglamento. Continuemos. Hablemos ahora acerca de la importancia de la política fiscal en Guatemala. El efectivo cumplimiento pues, de las leyes fiscales en nuestra sociedad guatemalteca. Es decir, ¿cuál es la importancia en sí? Es de que si nosotros venimos y tenemos unas leyes, o sea, unas normas que van a regir la política fiscal, pues vamos a esperar el cumplimiento de esas leyes. Y estas pues nos van a ir hacia dónde tienen que operar dichos gastos. En el caso pues de lo que son los temas, la política fiscal, el presupuesto de ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, en todo esto, pues la importancia son que se encuentre regulado en las normas vigentes de Guatemala. Y en nuestro caso, pues como ya hemos dicho, ¿verdad? Tanto se encuentra regulado en lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala como en la Ley Orgánica del Presupuesto. Son dos leyes fundamentales en las cuales pues nos encontramos amparados, ¿sí? Y Guatemala dice, miren, sí está fundamentado en las leyes. Entonces, sí hay leyes fiscales en nuestra sociedad guatemalteca. Hablemos de lo que es la naturaleza jurídica de la política fiscal en Guatemala. Al hablar de esta naturaleza jurídica, pues es aquella
que se enmarcan dentro de los preceptos de orden constitucional, que tienen una relación directa en el régimen social y económico actual existente en nuestro país. La política fiscal permite a nuestro país la debida promoción, orientación y protección de la producción de la nación. Si te das cuenta, la naturaleza nos indica cuatro, muy importantes, y que son de quien dice la política fiscal es lo que va a permitir a nuestro país de Guatemala. Va a permitir, dice, la que haya, se promueva, se oriente y pues también va a proteger, ¿sí?, la producción de la nación de Guatemala. Entonces, y dice que la naturaleza es aquella que se enmarca dentro del orden constitucional. ¿Por qué? Porque tienen una relación directa, dice, con el régimen social. Entonces, esto ha sido lo que es la naturaleza jurídica de la política fiscal en Guatemala. En esta diapositiva vimos dos temas muy importantes, que son la importancia de la política fiscal en Guatemala, así como también la naturaleza jurídica de la política fiscal en Guatemala. Continuemos. Bueno, es paso de estudiar ahora lo que es el objetivo de la política fiscal. Y al hablar de la política fiscal, tiene como objetivo fundamental la debida procuración del bienestar del ser humano. Y para alcanzar dicho objetivo, en mención es relevante el aseguramiento del desarrollo social y un adecuado crecimiento económico en nuestra sociedad guatemalteca. Al hablar pues del objetivo de la política fiscal, podemos decir que la política económica del país debe contar con las características de ser coherente, coordinada e integrada con las distintas áreas de la política fiscal del país, la cual es debidamente diseñada y bajo la administración global y a largo plazo dirigida al desarrollo social y económico. Aquí no solamente nos habla acerca del objetivo de la política fiscal, el cual dice que es la procuración y el bienestar del ser humano. ¿Para qué? Para poder alcanzar dicho objetivo, pues hay que asegurar primero, dice, el desarrollo social y también así un adecuado crecimiento económico en la sociedad guatemalteca. Pero si somos aquí también observadores en esta diapositiva, también hacemos mención acerca de las características de la política fiscal. Y está en nuestro segundo párrafo, muy bien, las cuales nos indica que la política fiscal económica pues debe de ser coherente, coordinada e integral. Entonces, y estas pues dice que las cuales pues deben de ser diseñadas bajo la administración global y a largo plazo, dirigida al desarrollo social y económico. Esto ha sido lo que es el objetivo de la política fiscal, así como también las características de la política fiscal. Hablemos acerca de la clasificación de la política fiscal. Se divide en dos. Se clasifica en expansiva y restrictiva. Hablemos de la clasificación de la política fiscal expansiva. Es aquella en la cual el Estado, ¿verdad?, se encarga de reducir impuestos existentes
existentes, o bien se encarga el mismo del aumento del gasto público del país. ¿Para qué? Para que con ello pues pueda estimularse lo que es la demanda. También tenemos la clasificación de la política restrictiva y esta nos indica que es aquella que genera altos niveles de desconfianza en nuestra sociedad guatemalteca debido al aumento de los impuestos o a la recaudación del gasto público en el país. Es decir, que la restrictiva pues lo que hace es aumentar todos los impuestos en una sociedad. Es por eso de que causa desconfianza a los ciudadanos. Mientras que la expansiva, pues, dice que esta se encarga de reducir impuestos existentes, ¿verdad? Y, y esto, pues, da por sí el aumento del gasto público. Pero con ello también estimula a lo que es la demanda, ¿verdad? O sea, se incrementa. Entonces, esta tenemos la clasificación de la política fiscal, se divide en expansiva y restrictiva. Estas dos se divide nuestra política fiscal. Aquí tenemos lo que son la clasificación de la política fiscal. Para podértela ampliar un poco más, la política fiscal dice, voy a tratar de hacerlo aquí, dice la política fiscales son acciones e instrumentos del Estado, ¿sí? Y se divide en, o se clasifica en expansiva y restrictiva, pero también tiene ciertos instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Hacer los impuestos y el gasto público. Bueno, miremos su clasificación expansiva. Va a reducir, pero también va a incrementar. Es decir, que cuando incrementamos, vamos a aumentar el consumo de la inversión, pero también va a haber un aumento a la producción, así como también esto nos va a llevar, dice que, al aumento a la demanda agregada. Y pues por último, esto quiere decir de que va a haber un aumento al empleo, sea a la inflación. Mientras que la siguiente característica, que es restrictiva, dice que aquí va a incrementar, pero también va a reducir, lo cual me va a llevar a lo que es, ¿verdad? La disminución, o sea, el consumo de la inversión, o sea, va a haber una disminución. ¿Por qué? Porque también va a haber una disminución de lo que es la producción. Y por último, pues también va a disminuir la demanda agregada, llevando con esto a disminuir el empleo. O sea que va a disminuir lo que es la inflación. Entonces, dentro de la política fiscal y su clasificación, también se encuentra lo que son, ¿verdad? Los instrumentos. ¿Y cuáles son los instrumentos? Recordemos que uno de ellos, pues, es los impuestos, y recordemos que los impuestos los encontramos regulados en el Código Tributario, ¿sí? En el artículo número 11, y el cual pues nos indica que el impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada correctamente con el contribuyente. Entonces, y recordemos que hay impuestos, clases de impuestos, ¿sí? Entonces, los cuales pues ya hemos visto con anterioridad. Solo te estoy dando las definiciones así en lo general, ¿sí? Y
también pues contamos, dice, con lo que es el gasto público, y es en donde lo encuentro regulado. Esto pues lo encontramos regulado en lo que es la ley orgánica del presupuesto, dentro de los ingresos y egresos del Estado, ¿sí? Entonces, recordemos que para esto pues tenemos una ley, ¿verdad? Y aquí está regulado, ¿verdad? Lo que son todos aquellos gastos públicos que va a obtener el Estado de Guatemala. Entonces, eso lo encontramos regulado, decimos, dentro de la ley orgánica del presupuesto. Entonces, tenemos ahí la clasificación de la política fiscal. Hablemos ahora de las diversas funciones fundamentales a la política fiscal. Se divide en tres. Número 1, el debido orden de los gastos. 2, el pago de los tributos. Y 3, la importancia de una adecuada administración. Los tres son importantes y los vamos a estudiar a continuación. Tenemos dentro de las diversas funciones fundamentales de la política fiscal el debido orden de los gastos. Y esto pues nos indica que es importante, ¿verdad?, priorizar los gastos de orden público de conformidad con la política general del gobierno, para con ello lograr la determinación específica de lo que es el gasto de orden social de nuestra sociedad guatemalteca. Entonces, esto es el debido orden de los gastos. Me quiere o me indica, ¿verdad?, que todo gasto que se realice en Guatemala pues tiene un orden establecido, ¿sí? Y el cual pues se encuentra establecido en donde, en la política general del gobierno, el cual pues ya se encuentra establecido también en lo que es el presupuesto del Estado de Guatemala. Así, teniendo un orden, dice que lo que se va a lograr es la determinación específica de esos gastos en la sociedad guatemalteca. Entonces, esto ha sido el debido orden de los gastos en cuanto a las funciones fundamentales de la política fiscal. Hablemos ahora acerca del pago de los tributos. Y esta es otra función fundamental a la política fiscal. Dice que la disminución o el incremento de la carga tributaria del país mediante la imposición de tributos nuevos, así como también del aumento de los ya existentes o la disminución, ¿verdad?, de los mismos. Es parte integrante de lo que es la política tributaria. Es decir, aquí pues van a ver, dijimos, cierta disminución o incremento a la carga tributaria del país mediante la imposición de los tributos. Recordarás, los tributos pues lo encontramos regulado en lo que es nuestro código tributario, ¿sí? Y pues vamos a tener la definición así de lo general para ir recordando un poco, ¿sí? Dice, está en el artículo 9 de nuestro Código Tributario y nos indica que los tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado pues exige, ¿verdad?, en el ejercicio del poder tributario con el objeto de obtener recursos. Si te das cuenta, aquí dice obtener recursos, ¿sí? Y aquí en nuestra diapositiva nos dice, así como también el aumento que ya existe, ¿sí?
para el cumplimiento de sus fines. ¿Y cuáles pues, pueden ser esos tributos, verdad? Y nos indica en su artículo 10 de nuestro Código Tributario. Los tributos pueden ser los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Entonces, esto es el pago de los tributos, el pago de los impuestos, el cual pues, pueden venir disminuir o incrementarse, aunque realmente en Guatemala pues no disminuyen nuestros tributos, sino que al contrario van en aumento, ¿sí? O sea, van a venir y nos van a poner, mire que hay que pagar ese impuesto, hay que pagar ese impuesto. Entonces, este es el pago de los tributos y es el segundo elemento de las funciones fundamentales de la política fiscal. Tenemos ahora nuestro tercer elemento de las funciones fundamentales a la política fiscal y es la importancia de una adecuada administración. Entonces, es fundamental realmente la existencia de una adecuada administración, la cual pues esta se va a encargar de la creación de la deuda pública y de las condiciones de las mismas, así como también el adecuado pago y la negociación. Entonces, si te recordarás, la semana pasada estuvimos hablando de que hay préstamos, sí, a largo, a mediano plazo, pero que hay alguien siempre que se va a quedar encargado de hacer o de llevar a cumplir dicha negociación, pero también hay alguien que va a venir y va a decir, mire, yo necesito esta deuda para poder cubrir, pero voy a dar mi palabra de que se va a pagar. ¿Y por qué? Porque si no dijimos de que no nos iban a dar otros créditos más. Entonces, la importancia de una adecuada administración es de que cuando tengamos ese dinero en nuestras manos, no venir y hacer mal uso de ese dinero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cual pues se está encargando de la creación de la deuda pública, ¿sí? Ya sea que se encargue de manera interna o externa, ¿sí? Así como también del adecuado pago. Lo importante es de que se tiene que venir y pagar esta deuda, cumplir con esos compromisos contraídos. Y esto pues lo encontramos regulado en la que es la ley orgánica del presupuesto. Y entonces vimos nosotros la semana pasada lo que era el crédito público, si no estoy mal, y también observamos lo que era la deuda pública, ¿sí? Entonces, estuvimos observando de que hay ciertas reglas, ¿verdad? Para poder venir y pues que nos den a nosotros ese dinero, ¿sí? Entonces, recordemos que el sistema de crédito público se encuentra regulado en el artículo 61, que es el ámbito del crédito público, ¿sí? Entonces, y nos habla también de las renegociaciones. Entonces, de que si nosotros venimos y cumplimos con esos pagos, hacemos los pagos de manera correcta el día que toca, podríamos llegar a una renegociación e incluso a nuevos créditos que se podrían dar, pero tenemos que ser buenos administradores. Y en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Presupuesto, pues se encuentra
ahí con su epígrafe, si tú puedes acompañarme, vamos a leer lo que es el presupuesto de la deuda pública, ¿sí? Y juntamente con ello, pues nos va a llevar a lo que es la importancia, ¿verdad? De, eh, de hacer los pagos de este servicio. O sea, la importancia de administrarlo. Vamos a leer, no lo vamos a leer todos. Dice artículo 65, se incluirán en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de cada ejercicio fiscal la estimación de los ingresos a obtener y egresos a realizar dentro del ejercicio fiscal correspondientes de, en este caso, solo te voy a leer los primeros. Dice, inciso A, en el caso de los ingresos, B, en los casos de los egresos, y ahí pues nos indica qué es lo que se efectúa. Y dice el artículo 66 de la Ley Orgánica del Presupuesto, los pagos por servicios de deuda pública. Y ese pues nos indica que está constituido por el pago del principal de intereses, comisiones y otros cargos que puedan haberse convenido o generado por la realización de las operaciones del crédito público, ¿sí? Con el propósito de asegurar el estricto cumplimiento de los servicios de la deuda pública y se observarán además el establecido lo relativo al presupuesto de la deuda pública en las siguientes disposiciones. Ahí tienes varias disposiciones para que tú puedas ver, pero dice que sobre todas las cosas, pues la importancia de pago de servicio a la deuda pública es que se pueda hacer el pago, ¿verdad?, de la negociación de la manera más correcta. Entonces, en conclusión, tenemos aquí que las diversas funciones fundamentales a la política fiscal fueron tres, o son tres. Número uno, pues el debido orden de los gastos, ya que en el presupuesto pues vamos a tener un orden ya establecido, ¿sí? Para qué sea el gasto, este gasto para esto. Vamos a hacer un orden, vamos a llevar ese orden establecido en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. También nos indica el paso número 2, que el pago de los tributos. Es decir, ¿verdad?, que pueden venir a aumentar y disminuir todos estos tributos, ¿sí?, los cuales, pues recordemos que están basados en la norma jurídica, que es el Código Tributario, la Constitución Política de la República, etc. Entonces, esos pagos dice que los va a pagar el contribuyente y que están, están en las normas existentes o vigentes que tiene Guatemala. Y por último, pues, la importancia de una adecuada administración. Es decir, Guatemala pues tiene que velar si vamos a obtener, vamos a ser ordenados y vamos a obtener nuestros pagos, y en algunas veces pues vamos a necesitar algunos créditos, ¿verdad? Entonces vamos a también tener la importancia de una adecuada administración, ya sea para de dos maneras. Número uno, para poder administrar bien esos recursos que vienen al Estado, pero también para tener la importancia adecuada de administrarlos y de saber pagar por esos servicios que nos están dando o por la adquisición de lo que son las deudas públicas. Entonces, recuerda, estos tres elementos son fundamentales a la política fiscal. Número uno, el debido orden de los gastos.
2, el pago de los tributos. Y 3, la importancia adecuada de la administración. Entonces, te dejo estos 3 elementos muy fundamentales. Vamos a hablar acerca del propósito de la política fiscal en Guatemala. Tenemos que es garantizar el bien común. ¿Sí? Recordemos que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 1, en su párrafo final, nos indica que el fin supremo del Estado de Guatemala es el bien común. Y nuestro segundo propósito, pues, es apoyar el crecimiento económico sostenible. Entonces, dice que lo único que quiere es que Guatemala, pues, venga y vaya creciendo, ¿sí? Y número 3, la distribuir en la sociedad guatemalteca de forma justa los frutos económicos. Entonces, esto realmente es los propósitos de la política fiscal en Guatemala. Garantizar el bien común, apoyar el crecimiento económico sostenible y distribuir en la sociedad guatemalteca de forma justa los frutos económicos. Hablemos ahora acerca de los procedimientos de implementación de los acuerdos del pacto fiscal. Para el pacto fiscal se reconoce la necesidad realmente de poder organizar la implementación y el seguimiento de sus acuerdos, de manera que existan los mayores niveles de certeza, transparencia y seguridad sobre su cumplimiento. En este sentido, pues, el Foro Nacional para el Pacto Fiscal hace un vehemente llamado al Gobierno y al Congreso de la República de Guatemala, así como también al Ministerio de Finanzas Públicas, a la Superintendencia de Administración Tributaria, al Ministerio Público y a la Corte de Constitucionalidad, al organismo judicial, a la Contraloría General de Cuentas y al Banco de Guatemala, así como también a las municipalidades, entre otros. ¿Para qué? Para que presten el mayor apoyo, o sea, la colaboración, el impulso a los trascendentes compromisos realmente adquiridos por el amplio consenso nacional en el pacto fiscal. Hablemos ahora acerca de lo que es la importancia del pacto fiscal. La importancia trascendental del pacto fiscal es poderle permitir al Estado de Guatemala el efecto cumplimiento de sus funciones básicas y necesarias, de manera muy especial en lo relativo a la materia económica, social, de administración de justicia y de seguridad. El pacto fiscal es un acuerdo amplio y representativo sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos con el Estado y sobre los deberes y poderes del Estado en su relación económica y social con los ciudadanos. Esta es la importancia del pacto fiscal. Pido mis disculpas, no he estado muy bien de salud, entonces estoy haciendo el mayor esfuerzo posible, pero creo que ya mi garganta ya no quiere más. Mil perdón. Continuemos. ¿Qué se puede lograr a través de la política fiscal? Se pueden lograr 4 cosas. Número 1, los recursos con los que va a contar el Estado. Número 2, la forma
en que estos recursos pues serán utilizados. Y número 3, los mecanismos para evaluar el trabajo público. Y número 4, dice que también cómo se rendirá cuentas a la ciudadanía. Recordemos que de todo esto, de todo lo que haga el Estado, tiene que rendirse cuentas a todos los guatemaltecos. Hay componentes de la política fiscal, los cuales son 3. Número 1, los ingresos públicos. 2, los gastos del Estado. 3, la deuda pública. Hablemos del primer componente. Los ingresos públicos son los que provienen de los impuestos que pagamos, sean las tasas, por servicios y donaciones. Mientras que los gastos del Estado sirven para pagar bienes y servicios públicos y para pagar las deudas que tenga el Estado. Y nuestro tercer componente, que es la deuda pública, del cual pues ya hemos venido platicando anteriormente, es cuando los ingresos producidos por el Estado no son suficientes para cubrir los gastos. Es realmente que se necesita recurrir a préstamos, es decir, a deudas. Entonces, los 3 componentes de la política fiscal son ingresos públicos, gastos del Estado y deuda pública. Hablemos de la influencia de la política fiscal. Esta es la manifestación principal de la política fiscal y se materializa en los presupuestos del Estado. La política fiscal dice que consiste pues en el conjunto de medidas que toma un gobierno referentes al gasto público y a los ingresos públicos. En los primeros se ha determinado cuánto es el gasto total, cuál es la composición del mismo, si son compras de bienes o si son servicios por el Estado o transferencias realizadas a las empresas y a las familias. En cuanto a los ingresos, pues se estima, ¿verdad?, que se espera recaudar a través de los impuestos. Y como síntesis, ¿verdad?, a la relación entre los ingresos y egresos, es decir, el resultado del presupuesto, el cual va a determinar las necesidades del financiamiento. Tenemos aquí un esquema, el cual pues es los tipos de la política fiscal. El número 1 sería este que tenemos aquí, que es el gobierno que incurre en un déficit. 2, el gobierno pide al Banco Central emitir dinero sin respaldo para poder financiar el gasto. 3, el Banco Central utiliza su autorización sobre la política monetaria para poder emitir dinero. Y número 4, se produce una inflación y presión sobre las tasas de cambio, así como también venimos. Y numeral 5, la tasa de cambio tiende a aumentar, ¿sí?, pero esto se controla interviniendo con las reservas monetarias internacionales del Banco Central. Y también tenemos las 6, que a veces que tenemos la pérdida de las reservas, los cuales afectan el equilibrio de la balanza de los pagos. Y por último, el numeral 7, que dice que es donde se producen las mayores presiones sobre las tasas de cambio sobre los precios. Estos son los tipos de la política fiscal, que va desde el primero hasta el numeral 7. Tenemos a continuación nuestras preguntas de estudio correspondientes a la semana número 15 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Pregunta número 1, defina qué es la política fiscal. Pregunta número 2,
¿Cuáles son los componentes de la política fiscal? Pregunta número 3. ¿Cuáles son los propósitos de la política fiscal? Pregunta número 4. ¿Qué se puede lograr a través de la política fiscal? Y pregunta número 5. ¿Cómo se clasifica la política fiscal? Estas son, dijimos, nuestras 5 preguntas de estudio de nuestra clase número 15 de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.